Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar una Raspberry Pi con un KRZ5 Micro. Este es un controlador que, valga la redundancia, controla los robots de la marca KUKA. El modelo de la Raspberry que vamos a utilizar es el modelo 4 y lo comunicaremos con el KRZ5 a través del protocolo Ethernet IP. Recordar que la Raspberry nosotros la hemos estado utilizando como si fuera un PLC, programándola con el software de Codesys 3.5.16. Mencionar que el modelo del robot que tenemos actualmente conectado es el KR10 R1100-2 y también vamos a hacer uso del software WorkVisual 6.0. Antes de continuar, les quiero agradecer a todos por el apoyo que le han brindado al canal. Cada vez que le dan un me gusta, un comentario, se suscriben, comparten con conocidos, con amigos, las personas que se han hecho miembros, las personas que me han mandado a través de PayPal alguna donación, de verdad que se agradece demasiado. Y pues es poco a poco traer más contenido. Mencionar aquí también, mandarles saludos al buen Giancarlos, a Ignacio, Nacho, que son aquí amigos de aquí del trabajo. Y pues bueno, ahí me pidieron los saludos y ahí está. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar con el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de WorkVisual en su versión 6.0. En esta ventana nosotros pues podemos elegir algún respaldo que tengamos de algún proyecto. Yo voy a poner aquí en Browse. Como yo ya tengo, estoy en línea con con el robot, con el controlador, pues aquí aparece el proyecto que está activo. Le voy a poner aquí en abrir y me va a abrir la configuración. Aquí está, debemos darle clic derecho, Set as Active Project. Y ahora, importante aquí, debemos de tener instalada la paquetería de Ethernet IP. Aquí en Default, aquí debería estar. Si ustedes no la tienen, pues sí deberían de conseguirla. Es sencillo, simplemente aquí le dan en más. Yo, por ejemplo, creo que la tengo en escritorio temporal. Y aquí vean cómo yo tengo las paqueterías. Si no la tienen, les dejo un video en la parte superior en la que pueden ver paso a paso cómo instalar estas dos paqueterías. Y también pudieran ustedes ir al blog personal que se encuentra en la descripción y ahí también las podrían obtener. Ahora el siguiente paso es ir aquí a opciones, clic derecho, agregar, y ahora aquí debemos de agregar Ethernet IP. Después en Bus Structure le ponemos en agregar y también agregamos el módulo de Ethernet IP. Damos doble clic aquí a Ethernet IP. Aquí debemos de colocar la IP de nuestra tarjeta de red. Esta es la que yo tengo actualmente. Ahora aquí en los rangos de detección vamos a colocar unos rangos que se encuentren dentro de la IP de nuestro robot, de nuestro PLC, en este caso desde 1.1 hasta 1.254. Ahora aquí en escáner debemos de colocar la IP del equipo que va a controlar nuestro robot. En este caso va a ser la Raspberry. La Raspberry tiene la IP 200 que termina en 200. Una manera de verlo es que es por ejemplo aquí yo le voy a poner 192 y aquí estamos con la Raspberry conectados de manera remota. Ok, solamente lo muestro para que vean que la IP de la Raspberry es la 200. Nos vamos a ir a Local Slave 1, le ponemos activado y aquí le vamos a poner Raspberry. Ahora aquí en la parte de abajo, importante, vean, estas salidas vienen siendo entradas de la Raspberry. Las entradas del robot vienen siendo salidas de la Raspberry y configuración es lo mismo para ambos. Vamos a hacer la prueba solamente con 4 bytes de salidas y de entradas. Si ustedes necesitan más, ustedes pueden agregar aquí más. Digo, yo solamente estoy agregando estos por la prueba. Aquí le ponemos en aplicar. Después vamos a ir aquí a IO Mapping, o también desde aquí de Editors podemos ir a IO Mapping. Seleccionamos esta pestaña, nos vamos aquí a Inputs y después acá en Field Bus y seleccionamos Ethernet IP. Aquí en esta parte de abajo tenemos las entradas de nuestro robot y aquí los bytes de entradas y salidas
de la Raspberry, las que va a ser la Raspberry. En la parte superior tenemos estos filtros. Vean, si yo filtro solamente para que se vean las entradas o para que no se vean las salidas. Ahorita vamos a comenzar con entradas, entonces filtramos para que solamente muestre entradas. De la misma manera tenemos estos botones del lado izquierdo. Estos que están en verde nosotros ya están definidos, no los podemos utilizar. Tenemos que verificar que estén en gris. Nos vamos a ir hasta el 100. Aquí en este vamos a colocarlo. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar. Damos clic, arrastramos, y si se fijan, este es de tipo byte y estos son de tipo booleano. Por lo tanto va a tomar 8 entradas de tipo booleano para completar un byte. Le damos OK. Se fijan, ahora buscó desde el 100 hasta el 107 y ahora el que sigue es el 108. Hacemos lo mismo con el siguiente y con los dos restantes. OK, ahora vamos a pasar con las salidas. Seleccionamos aquí salidas y ahora aquí mostramos salidas y escondemos las entradas. Nos vamos otra vez hasta la posición 100. Ustedes pueden elegir otra. Yo estoy aquí eligiendo la 100. Arrastramos, le damos yes. Arrastramos y le damos yes. Volvemos a arrastrar. Y por último también arrastramos. OK. Hasta aquí en teoría ya tendríamos la configuración de Ethernet IP y también la configuración de las entradas y las salidas. OK. Entonces el siguiente paso tenemos que presionar este deploy. Pero antes tenemos que estar en el modo experto, al menos en experto. Entonces si se fijan, aquí estamos en modo usuario. Si yo aquí le doy en deploy y le doy en finish, me va a marcar un error que debo estar en modo experto. Vean, ahorita vamos a provocarlo. Miren, debe ser al menos experto. Entonces aquí le damos en finalizar. Aquí podemos ir aquí directamente a este botón, sino aquí a la tecla del robot, configuración, user group, y aquí en experto escribimos KUKA en minúscula y le damos enter. OK, de esta manera ya estamos en modo experto. Ahora sí le podemos dar aquí deploy, finalizar. Y ahora nos dice esperando la entrada del usuario. Aquí nos dice que si queremos activar el proyecto -25 le ponemos que sí. Y ahora va a empezar a cargar nuestro proyecto. Aquí nos dice que lo siguiente para continuar, estos son los cambios que tenemos y que necesitamos hacer un reboot. Le voy a poner que sí y ahora vamos a esperar a que reinicie nuestro controlador. Aquí ya reinició y pues igual y nada más mencionarlo. Aquí vamos a ir experto, vamos a poner el usuario KUKA. Aquí vamos al robot, startup, y en Additional Software vean cómo ya viene KUKA Ethernet IP instalado. Muy bien, también una cosa que aquí nos menciona, que debido a la modificación de las paqueterías, recuerden que no tenía el paquete de Ethernet IP, para el proyecto ya va a diferir del que tiene cargado. Entonces nos pide cerrarlo. Vamos a poner que no lo queremos guardar, lo cerramos y tenemos que volver a extraerlo desde nuestro controlador, solamente en caso de que ustedes quieran hacer una modificación. Aquí le ponemos y aquí ya debería aparecer con los cambios que nosotros hicimos. Aquí lo ponemos activo nuestro controlador y vean cómo aquí ya aparece Ethernet IP, también viene la paquetería. Y si nos vamos aquí a Digital Outputs, Field Buses, Ethernet IP, vean cómo ya aparecen aquí la comunicación que nosotros ya habíamos hecho. OK, ahora el siguiente paso es ir a Codesys. Vamos a Codesys 3.5.16. Ya estamos nosotros conectados a la Raspberry. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner aquí proyecto estándar. Ponemos aquí Raspberry KUKA. Le damos en aceptar y aquí ya seleccionamos el dispositivo, le damos en aceptar.
Si ustedes tienen otro controlador que también se programe con Códex y soporte Ethernet IP, este video también les funciona. Ahora aquí le damos aquí en dispositivo, le damos doble clic y aquí en examinar red le damos doble clic aquí en Gateway. Ya encontró la Raspberry y ahora el siguiente paso pues es aquí en Device, clic derecho, agregar el dispositivo, buses de campo, adaptador de Ethernet y aquí en mostrar todas las versiones. Yo les recomiendo que las versiones de cada módulo correspondan a la versión que estén utilizando de Codesys, en este caso 3.5.16. miren, voy a cerrar esto y vean, nomás mostrarles la versión que nosotros estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Ahora aquí clic derecho, agregar el dispositivo, vamos aquí a escáner. Nuestra Raspberry va a funcionar como escáner, mostrar todas las versiones y de la igual manera 3.5.16. por último vamos a usar un módulo genérico, igual aquí mostrar todas las versiones y vamos a usar la versión 3.5.16. ok, hasta aquí pues el siguiente paso ya sería presionar este botón. Vamos a cerrar aquí, le damos aquí en Ethernet. Como ya establecimos la comunicación con la Raspberry acá con el dispositivo, ya nos aparece aquí, es la IP 192.168.1.200. le damos en aceptar, aquí doble clic en escáner y debemos de tener esta casilla habilitada. Por último, aquí en genérico debemos de colocar la IP de nuestro controlador, de nuestro robot. En este caso vamos a ir aquí, recuerden, nos vamos aquí a Startup, Network Configuration. De hecho pues aquí estamos conectados, es la 192.168.1.50. ok, entonces aquí le ponemos 1.50 y aquí tenemos que agregar la conexión. Vamos a poner aquí agregar conexión. Importante, tenemos que regresar aquí a World Visual y verificar aquí en doble clic en Ethernet IP Local Slave. Fíjense, estas vienen siendo las instancias y aquí tenemos salidas, entradas y configuración. Salidas del robot, entradas de la Raspberry, entradas del robot, salidas de la Raspberry. Entonces aquí nosotros tenemos que habilitar configuración, salidas y entradas. OAT, fíjense cómo aquí aparece OAT, tamaño de salidas, tamaño de entradas. ok, entonces aquí tenemos que colocar estos valores, pero si se fijan aquí aparece en hexadecimal y aquí en decimal. Por lo tanto en configuración es un 103. Vamos a hacer uso de la calculadora. Aquí ponemos 103, corresponde a un 67 en hexadecimal, un 67. Después aquí nos aparece que debemos de colocar las salidas, que vienen siendo las salidas, las entradas de el robot. Entonces sería 102, este sería el 102. 102 en hexadecimal viene siendo un 66. Vamos a ponerlo aquí como quiera para que vean. 102 es igual a 66. ok, y por último pues el 101, que vienen siendo salidas de aquí, entradas de acá. Vean, T0, tamaño de entradas, aquí sería un 65. Ahora nosotros dijimos que van a ser 4 bytes y 4 bytes de entradas y salidas. Entonces aquí ponemos tamaño 4, tamaño 4. Lo siguiente, hay que poner atención. Vamos a colocar aquí en el modo punto a punto. Después en la parte de abajo, prioridad schedule, tipo va a ser fijo y en formato de transmisión 32 bits. Ahora del lado derecho vamos a colocar prioridad schedule, tipo fijo y nada más aquí datos puros. ok, le vamos a dar aquí en aceptar y en teoría, bueno, aquí nada más vamos a ir a esta parte Ethernet, asignación de entradas y salidas. Tenemos que activado siempre para estar actualizando siempre las variables. Aquí ahora sí cargamos, le damos en aceptar si queremos cargar la aplicación
y aquí deberíamos de tener la comunicación. Bueno, va a iniciar en stop, le damos aquí en inicio, vean cómo está en verde y por último está en verde. Por lo tanto, ya tenemos la comunicación entre nuestro robot y nuestra Raspberry. De hecho, si se fijan, aquí ya estamos recibiendo un valor. Ahorita vamos a revisar esa parte de las salidas y también, bueno, de las entradas. Entonces aquí, por ejemplo, primero vamos con las salidas de la Raspberry. Si se fijan, si recuerdan, nosotros podemos ir aquí en esta parte. Vamos a ir aquí a la tecla del robot, en display, inputs, outputs. Vamos a ir aquí a inputs. Vamos a irnos aquí a la 100. Aquí con esta tecla ponemos a la 100. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, si yo esta la activo, voy a poner Windows derecha. Si yo activo esta señal, recuerden, es control F7, o también lo podemos hacer aquí desde depuración, escribir valores, control F7. Vean como aquí ya recibimos un 1. Si yo pongo todas estas en 1, le pongo aquí depuración, control F7, vean cómo todas estas se ponen en 1. Por lo tanto, como pueden ver, ya tenemos la comunicación entre la Raspberry y el robot KUKA utilizando Codesys. Les comento, si ustedes tienen otro controlador que soporte Ethernet IP, este video también les es de ayuda. Ahora el siguiente paso es trabajar con las salidas. Bueno, aquí nos ponemos en esta pestaña salidas y nos dirigimos en la 100. Aquí están las 100, 101, 102, etcétera. Como pueden ver, aquí ya tenemos unos valores. Estamos recibiendo estos dos datos. ¿Qué significan estos dos datos? Ahorita lo vamos a ver. Es un mapeo que ya está escrito en un archivo machine.dat, pero más adelante lo vamos a ver. Las que dicen sys quiere decir que ya están mapeadas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le queremos asignar un valor, aquí le ponemos valor. Vean cómo nos dice que la variable está protegida contra escritura. Entonces vamos a ir más abajo hasta que encontremos una libre, la 106. Vamos a escribir valor, pero nos dice que se necesita el pulsador de hombre muerto, que es el Deadman. Ese es el botón. Lo pulsamos y ahora sí le escribimos el valor. Vean cómo aquí se pone en 1, lo quitamos, se pone en 0. 1, 0, 1, 0. La 107, hacemos lo mismo, 1, 0, 1, 0. Y así sucesivamente hasta completar los 4 bytes. Todas esas son las que ya mapeamos nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, esta vendría siendo la 1.0, vendría siendo la 8, es la del segundo byte, el primer bit del segundo byte. Ok, de esta manera, pues como pueden ver, ya tenemos la comunicación también en cuanto a las salidas del robot, entradas de nuestra Raspberry. Ahora, lo que mencionaba, ¿por qué ahorita estos aparecen como sys, el estado sys de sistema? Y ya están habilitadas, por ejemplo, esta es la 100 y la 101. Bueno, si nos vamos aquí a World Visual, si nos vamos aquí a Programming and Diagnostics, y aquí este es el que está actualmente activo, le damos aquí clic, R1, no, STU, MADA, Machine.dat, y aquí este archivo contiene algunos parámetros que nosotros podemos asignar a algunas entradas o salidas. Es importante tener en cuenta que debemos de estar conscientes de qué datos estamos modificando, porque puede llegar a ocurrir algún error. Por ejemplo, aquí en el in home, cuando el robot está en home, se activa la señal 100. Vean, aquí está el robot. Yo voy aquí a Codesys y aquí está la señal 100. Quiere decir que el robot está en home. Yo lo voy a mover. Miren, aquí se activan estos. Bueno, me pide habilitar una salida, la salida 0, la voy a habilitar. Vean este mensaje que me dice liberación de movimiento general. La activamos, depuración, escribir valores. Vean cómo ya me dejó moverlo. Vean, yo voy a mover el robot, lo voy a mover.
ya se salió de su home, ya lo moví, se salió de su home y se puso en 0 esta señal, la señal 100. Lo voy a regresar y ya regresó a su home. Ok, de esta manera pues están viendo que nosotros aquí indicamos que en la salida 100 nos indique si está en home o no está en home el robot. Y por ejemplo aquí tenemos T1, T2 y auto. Son algunos de los modos en los que puede trabajar nuestro robot. Por ejemplo, yo voy a poner el robot en T1. Sería, aquí está en T1 de hecho, miren aquí dice T1. Lo voy a poner ahora en T2. Aquí lo cambié a T2. Vean cómo ahora se habilitó el bit .2. Y ahora lo voy a poner en automático. Ya lo puse en automático y vean cómo se habilitó. Entonces nosotros desde aquí podemos hacer mapeo de algunas señales. Solamente tienen que verificar exactamente cuáles son las que necesitan. Ok. Bueno, también mencionar que esto del mapeo lo podemos hacer desde aquí. Configuración, entradas y salidas, automático externo. Y aquí como pueden ver tenemos las entradas del robot. Aquí nos podemos indicar, por ejemplo, en caso de que le queramos indicar cuál programa queremos que corra, desde aquí podemos decir el tamaño de bits, en este caso son 8, y dónde inicia ese conteo, digamos, a partir del 108. Entonces 108 más 8 sería el segundo byte. Recuerden que nosotros comenzamos en el 100. Aquí también tenemos el external start a partir del 101, el número de programa válido 116, confirmación de error 118, etcétera. Y también tenemos aquí las salidas. Aquí vean cómo tenemos, nos indica el robot cuando ya está listo, cuando tiene algún circuito de parada, nos indica si está ok o no ok, tiene alguna avería. Aquí todas estas nosotros las podemos cambiar. Nosotros podemos poner aquí si queremos que tenga otro valor. Por ejemplo, aquí le ponemos en editar y podemos indicar otra salida en este caso. Y aquí pues son las condiciones de inicio, el estado de programa, posición del robot, lo que comentábamos. Miren, aquí dice que la 100, en la 100 nosotros recibimos si está en home. Eso lo habíamos visto hace ratito. Esta viene siendo la 100. Entonces también tenemos el modo de operación, que sería la 101, 102 y 103, también como lo veíamos. Entonces aquí tenemos algunos parámetros, está limitado, pero desde aquí también lo podemos configurar, y si no, lo hacemos desde aquí. Ok, ahora sí, esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de ayuda esta información. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios, y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse. Muchas gracias y espero que estén muy bien.